Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Valdez Ruiz. Ahora voy a explicar lo que es el capítulo 13, que son las elecciones intertemporales. Las elecciones intertemporales son las elecciones del consumidor en un marco muy dinámico, digamos. Entonces esto es muy simple, ya que esto de las elecciones intertemporales tiene dos periodos, que es el hoy y el mañana. Esto va a revelar la otra compensación que el consumidor podría tener para establecer el consumo entre el presente y el futuro. Porque ya las decisiones del consumidor estarán condicionadas por su restricción presupuestaria. Bueno, el apartado 13.1 dice la restricción presupuestaria intertemporal. Aquí tenemos que vamos a ver como nuevos conceptos que son los de ingresos y consumo, que lo vamos a ver como en un momento. Aquí que va a ser Y1 y Y2. Estos van a ser los periodos de tiempo. Esto va a representar periodo. Esto periodo. Esto va a ser el precio de lo que vaya a consumir. Y consumo se va a representar como C1 y C2. Bueno, ya una vez sabiendo esto, tenemos que nosotros queremos saber si en dado caso de que el consumidor consumiera todo en el primer periodo, la siguiente formulación quedaría así. Quedaría C igual que sea el consumo, no nos especifica, o sea, no estamos especificando un consumo del hoy o del mañana, va a ser consumo. Eso va a ser igual al periodo, que es igual a Y. No, tampoco estamos especificando en qué periodo. Y ya ante el precio 1. Así va a quedar la siguiente formulación. Esto es en dado caso de que el consumidor consumiera consumiera todo en su primer periodo. Esto. Bueno, en dado caso de que el consumidor no consumiera todos sus ingresos durante el primer periodo, quedaría así: P1, C1, esto va a ser menor a Y1, menor a Y1, y se pasaría a Y1 menos P1, C1, y esto va a ser igual a S. Ya si queremos algo más en general para la formulación, podría ser también, ya sacando lo de aquí arriba, todo esto de arriba, se podría sacarlo, la podemos poner así como P1, C1 más S. Esto nos va a dar igual al periodo 1. Pero usted se preguntará qué significa S. Aquí la S, esto va a representar el ahorro del consumidor. Esto va a ser el ahorro. Esto va a ser el ahorro del consumidor. Ya una vez que sabemos que el consumidor puede tener un ahorro, también vamos a saber, discúlpeme, sabiendo esto, sabemos que el consumidor puede meter ese ahorro a un sistema financiero. Y este sistema financiero le va a dar lo que son intereses, y a esto lo vamos a llamar la tasa de intereses en la economía. Para obtener el segundo periodo de su consumo, va a ser su ahorro, que es S
y luego va a ser su ahorro más y que va a ser el interés, que va a ser proporcionado. La I va a representar el interés y va a ser multiplicado otra vez por el ahorro. O sea, va a tener el ahorro más el interés por otra vez el ahorro. Esto nos va a dar igual a 1 más y S. Entonces esto, para verlo en una forma más práctica, la podemos poner así. Ese ya sería un ejemplo ya más en general para poder comprender esa fórmula que acabo de poner. Supongamos que el consumidor tiene 100, que es el ahorro. 100. El interés que está generando va a ser de 0.1. Y lo vamos a volver a multiplicar por 100. Esto nos va a dar igual a 100 más 10, que representa el 10%. Esto nos va a volver a dar igual, lo voy a poner aquí abajo, a 1.1 por 100. Esto se va a multiplicar, que viene siendo igual el 10%. Esto nos va a dar igual al 110, nos va a dar 110. Esto va a ser la restricción presupuestaria. No, disculpe, esto va a ser lo que se va a obtener en un año. Esto se va a obtener en un año. Este es el ejemplo que viene. Esto se obtendrá en un año, 110. Y ya por lo tanto la restricción presupuestaria del segundo periodo sería igual a P2 C2. Esto nos va a dar igual al periodo 2 más el año que se viene manejando aquí, que es un año, más el interés, y aquí va a ser el ahorro, que es ese. Entonces esta va a ser la restricción presupuestaria del segundo periodo. Y pues prácticamente para obtenerla del segundo periodo tenemos que sacarla del primer periodo, que vendría siendo la otra formulación que ya había puesto antes. Entonces, al aislar la S de estas dos fórmulas, la nueva formulación quedaría así: S, que es el ahorro, igual a Y1, que es el periodo, sería menos el menos P1 menos y C1, y esto nos va a dar igual, aquí nos va a dar una división, que sería entre P2 C2 menos Y2, y aquí sería el año que se viene manejando en el ejercicio, más el interés. A partir de esta relación vamos a notar que el equivalente para que el consumidor tenga una suma de M, que va a ser la suma del mañana, entonces quedaría así. O sea, sería otra nueva formulación, bueno, más bien otra nueva operación, sería M, entonces va a quedar igual a X igual a M, quedaría así: X igual a M, y que sería 1 más Y.
porque nosotros si colocamos lo que es x, esta x, va a ser lo que es la cantidad de hoy. La x va a representar la cantidad de hoy. Va a representar la cantidad de hoy. Eso va a representar la cantidad de hoy. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a ver que el sistema financiero va a tener exactamente la cantidad de M, que es la disposición para mañana. M va a disponer para lo de mañana. Luego también podemos llamar a X, también esta misma X puede ser llamada como el valor del presente. M va a equivaler también, X puede equivaler también al presente. Va a representar a lo del presente. Entonces, la cantidad equivalente de hoy, que es M, la vamos a tener también mañana. Y vamos a reestructurar toda la formulación. Esto lo vamos a ver en la segunda diapositiva. En la segunda diapositiva, que quedaría así. P1, C1 más. Y para nosotros representar el valor del consumo futuro va a ser P2, C2 y 1 más I. Esto nos va a dar igual el valor del presente futuro. Para obtener la del presente, para el ingreso del futuro, va a ser el periodo 1 más Y2, que es el periodo 2, más el año que se viene manejando el ejercicio, más el interés, que va a ser el valor presente del ingreso futuro. Esto nos dará igual al presupuesto intertemporal del consumidor. Entonces, nosotros vamos a esperar que la tasa de inflación sea por el consumidor para el segundo periodo, pero también sin la pérdida de generalidad, que nosotros vamos a normalizar los precios. Entonces tenemos que aquí P1 es igual a 1 y que P2 va a ser igual a 1 más A, o sería alfa, como usted lo quiera poner. Entonces nosotros tenemos que esto va a ser, como vamos a reestructurar la formulación, va a ser A, esto va a representar, eso representa que va a ser vamos a tener una equivalencia, que va a ser P2 menos P1, y todo esto, para poder sacar esto, va a ser entre P1. Esto nos va a dar igual a 1 más, así, aquí me equivoqué, perdón. Entonces aquí tenemos que uno va a ser 1 más el interés, que venimos manejando desde atrás, menos 1, que vendría siendo el año, y va a ser dividido todo entre el precio 1. Todo esto va a ser, o sea, la formulación la tenemos en estos números, o sea, esto va a ser indispensable para nosotros poder sacar todo lo anterior, toda esta formulación. Si no tenemos estos datos, no podemos sacar lo que es esto. Entonces ahora ya vamos a poder preguntar lo siguiente. Entonces, déjame borrar aquí. Vamos a poder preguntar que si el periodo tiene equivalencia entre Y1, esto más, que va a ser el periodo 2, que feo 2, Y2, quedó más feo. Bueno, como sea.
entre 1 más I, que es el interés. Entonces esto de aquí se va a convertir en lo que es C1 más lo anteriormente visto, que es 1 más A, alfa, y 1 más el interés. Va a ser I. Es todo esto por C2. Y esto nos va a dar igual a un periodo. No nos determina cuál periodo, nada más nos dice que nos va a dar igual a un periodo. Esta se va a transformar en esto. Entonces, para nosotros poder hacer la representación gráfica de esta función de aquí, vamos a expresarla de otra manera. O sea, no se va a expresar de la misma manera en la que la hemos escrito. Entonces, esa expresión se va a convertir en la siguiente. Esta se va a convertir en la siguiente, que vendré haciendo para poderla nosotros representar. Va a ser C1 y C2. Entonces nosotros para poderla representar va a ser igual a C2 igual a 1 más I entre 1 más A. Y esto entre va a ser lo del Y. Esto va a ser lo de un periodo. Esto va a ser igual. Ah, no, espera, me equivoqué en esta. Va a ser Y menos. Esto lo vamos a restar menos 1 más el interés. Y aquí va a ser 1 más A. Y esto va a ser para representar lo que es C1. Nosotros en el plano, la pendiente de la restricción en el valor absoluto sería, déjame borrar esto, esto a cambiar otra vez, o sea, vamos a escribirlo de otra forma. Bueno, la pendiente de esta restricción en el valor absoluto sería 1 más el interés entre 1 más A entre 1 más A y esta formulación nos va a dar igual a 1 más R, pero que viene siendo R. R que nos va a representar, R lo que nos va a representar es la tasa de interés real. Y ya para esto nos va a dar la siguiente formulación, que la tengo en la siguiente diapositiva. Entonces va a ser la tasa de interés real mayor a 0. Aquí está la ecuación. Nosotros vamos a poder simplificar esta fórmula para poderla leer de una forma más sencilla. Y a continuación la voy a escribir. Que sería 1 más I igual, entre paréntesis 1 más A, entre por 1 más R, que es esto, va a ser igual a R más A más A R, que va
que ya se juntaron estos dos términos, R y A, ahí que se juntaban. Y esto va a ser AR y R va a ser igual al interés menos A menos AR. Entonces esto va a ser, y si AR va a ser igual a 0, o puede ser también lo que es R puede ser ahí menos y menos A. Todo esto lo podemos poner en el ejercicio. O sea, ya un ejemplo sería, si una inversión genera un 10% y la tasa de inflación esperada es del 3%, la tasa de interés real es de un 7%. Entonces todas las líneas presupuestarias van a pasar por... Todas las tasas presupuestarias van a pasar por... qué difícil es. Van a pasar por E. Aquí ya nos agregaron otro término. Va a ser E. Es C. Esto va a ser igual. Ponemos paréntesis C1. C1 y elevado a la 0, coma C2 también elevado a la 0. Esta operación nos va a dar igual a Y1 entre P1. Ya había dicho qué significan estos valores al principio del video igual. Esto viene representando el periodo 1 y esto el periodo 2, coma Y2 entre P2. Lo cerramos. Esto se va a simplificar. Lo pondré aquí abajo porque ya no me cabe aquí arriba. Va a ser igual a Y1. Ponemos una comita. Aquí va a ser Y2. Más entre 1 más A. Esto nos va a dar igual a S. Este va a ser 0. Entonces, aquí, ya una vez teniendo en cuenta esto, nos vamos a la gráfica. Aquí está. Entonces, déjenme la hago un poquito más grande. Aquí tenemos la gráfica. Entonces, si el consumidor decide consumir todo el periodo, vamos a tener que el consumo 2 va a ser igual a 0. Entonces aquí vamos a tener que el consumo 2, como ven, aquí está el consumo 2, va a ser igual a 0. Aquí está. Entonces, y C va a ser igual a Y1. C1. Estos términos van a representar la riqueza del individuo. Por lo tanto, en la representación gráfica, la restricción presupuestaria va a ser, está dada aquí en esta gráfica. Esta vendría siendo la restricción presupuestaria. Esta va a ser la restricción.
Esa va a ser la restitución. Entonces, con esto vamos a poder representar las posibilidades de deuda y de ahorro para el consumidor de acuerdo con las cantidades del primer periodo. Entonces, si tenemos que P1 y C1 es menor o igual al periodo 1, esto va a ser el ahorro. Si esto es el ahorro, si es lo contrario, vendría siendo, se va a convertir en deuda. Entonces esta se puede convertir en deuda también. Esto se puede convertir en deuda. Bueno, lo vamos entonces al apartado 13.2, que es el óptimo del consumidor. Aquí la satisfacción del consumidor va a provenir del consumo de los dos periodos que ya hemos venido trabajando desde el primer apartado. Entonces vamos a formular el problema de una manera más habitual, que va a ser el máximo de utilidad aquí, que viene siendo C1 y C2, y aquí está la otra, que es C1 más A1 más, 1 más A, y aquí 1 más I, esto por C2, y nos va a dar igual a otra vez al periodo. Entonces, esto va a alcanzar su punto de tangencia, va a alcanzar en su punto de tangencia, o más bien en la curva o en su curva de diferencia más alta posible del consumidor, que con su restricción presupuestaria. Aquí vamos a estar en una situación en la que el consumidor va a ser un prestamista óptimo. Aquí me voy a ir a las gráficas que tengo aquí. Las voy a hacer un poquito más grandes. Entonces aquí vamos a ver. Aquí tenemos que si Y2 y esta va a representar que es va a ser lo del periodo 1. Aquí estamos viendo que representa es 0, entonces si esta curva más inclinada está entre la tangencia, va a ser endeudamiento. Entonces si se une con lo que es la curva de aquí, esto de aquí, va a representarnos el ahorro del consumidor, no el ahorro de nosotros, el consumidor. Entonces esto va a ser cómo se representa el ahorro y el endeudamiento del consumidor. Entonces aquí tenemos lo de un prestamista óptimo. Vamos a tener su ahorro, va a ser igual periodo 1 menos C1 mayor a C. Aquí va a estar prestando. Entonces al momento que él está presentando, va a comenzar con la situación de que el consumo intertemporal del consumidor se va a caracterizar por la sustitución de un concepto de la tasa de descuento psicológico del consumidor. Entonces aquí se va a generar un nuevo término que viene siendo este. Pero no sé si no sale. O sea, este nuevo término. Entonces, este va a ser el nuevo término. Vamos a tener, o sea, se va a volver a reformular todo lo anterior. Esto ya la tenemos, esta va a ser la nueva formulación. Tasa marginal de sustitución, que va a ser del consumo 1 y consumo 2, igual al consumo 1 menos el consumo 2 entre el consumo 1. Y aquí tenemos que nos va a dar P. Y esto, aquí está. Y todo esto nos va a dar igual a menos 1. Entonces, por lo tanto, este nuevo término que estamos viendo, que es este de aquí,
va a representar la cantidad de bienes. Este nuevo término va a representar la cantidad de bienes que el consumidor pediría además del segundo periodo, o sea, estamos viendo más el futuro. Pero para esto vamos a tener que aceptar reducir una unidad de consumo del primer periodo. Entonces, esto va a medir su preferencia por el presente. Entonces esto va a quedar así, la nueva formulación. Va a ser el precio mayor a 0 si aquí va a ser el consumo 2. Esto va a ser igual. Aquí esta función representa lo que se está sacrificando, pues, por un decirlo, porque el consumidor ya está viendo otra parte. Entonces se está sacrificando una unidad del periodo 1 para poder ver más a futuro. O una unidad del bien de hoy vale más que una unidad del mañana, y por lo tanto el consumidor va a aceptar. O sea, aceptará retrasar el consumo si puede consumir más mañana. Entonces va a estar viendo sus preferencias del consumidor. Entonces, esto lo podemos definir en lo siguiente, que viene siendo, vamos a ver nuevos conceptos, que va a ser el término antes visto, que va a ser este, que representa la cantidad de bienes del consumidor, y R van a ser nuevos conceptos. Entonces esto va a quedar igual a E igual al consumo 1, consumo 2. Y aquí va a entrar también la tasa de sustitución marginal, que también va a utilizar lo que es C1 y C2. Y esto nos va a dar igual a 1 más R. Esto va a haber indiferencia. Entonces va a ser 1 más P. Y esto va a ser igual a 1 más R. Esto igual a E. Y esto nos va a dar igual otra vez a R. R lo venimos viendo como la tasa real de interés. Entonces, para representar cuando nosotros vamos a alcanzar el óptimo, que se va a representar así, el óptimo va a venir representado así. Los nuevos términos, este término, entonces esto va a representar a cuando vamos a alcanzar el óptimo de la preferencia del consumidor para el presente. Y esto se va a compensar exactamente con el consumo futuro que se va a obtener gracias a cada unidad ahorrada de hoy. Entonces vamos a suponer que borro todo esto, déjame ver si puedo borrarlo de una forma más rápida. No, entonces tengo eso. Bueno, ya, es que es más difícil en computadora. Bueno, entonces tengo que vamos a suponer que tenemos R mayor a este, que está representando la cantidad de bienes del consumidor. En el óptimo, en el caso, va a disminuir el consumo de una unidad. Esto va a disminuir una unidad en el consumo futuro y va a aumentarla en R, que R viene siendo las unidades. Y nosotros
nosotros hubiéramos sido suficientemente tener más unidades en este. O sea, a nosotros nos conviene tener más unidades en este término. Conviene más. Entonces, estando equilibrado, para poder tener, esto va a ser para tener el mismo nivel de utilidad. Entonces vamos a mejorar su satisfacción en la situación inicial. Y bueno, en el óptimo no necesariamente tenemos que tener lo que es R igual a este. O sea, no tiene que ser igual. Bueno, ya nos vamos a estática comparativa. Tasa de interés y arbitraje del consumo y arbitraje de ahorro de consumo. Aquí vamos a considerar el cambio de tasa de interés en el óptimo del consumidor. Y aquí Y va a tener dos variaciones. Y que viene representada por este de aquí. Va a tener dos variaciones. Entonces el precio relativo va a ser este nuevo término. Ahí se ve muy feo. No, este nuevo término. Que va a ser igual a 1 más A entre 1 más I. Este va a ser el precio relativo. Esto representa el precio relativo, se va a modificar. Entonces la riqueza va a ser igual a Y1 no, va a ser igual a Y. Esto va a ser igual a Y1 más Y2 entre 1 más el interés. Más el interés. Entonces, esa formulación se va a volver a modificar y vamos a escribirla de esta manera. Que va a ser D entre D1. Esto entre paréntesis. Y1 que es el periodo 1 más Y... espérame, está muy feo este. Es que el mouse escribe lo que quiere. Y2 entre 1 más A. No, más sí. Perdóname. ¿Qué va a ser I? Y todo esto va a ser igual. Voy a borrar lo anteriormente explicado para poder tener más espacio y no revolvernos tanto. Bueno, entonces para continuar la formulación todo esto va a ser igual. Todo esto va a ser igual a menos Y2 entre 1 más, más sí, por 1 más sí, al cuadrado. Esto va a representar lo que será decisivo en el efecto final. Todo esto de aquí. La verdad es que la puse así por que no tenía espacio. Entonces sea C1 igual a C1 o Y igual al término que no viene explicado. Al consumo óptimo del primer periodo se le va a dar el precio relativo de los bienes y la riqueza de la gente. Luego vamos a poder descomponer ese efecto en la variación de I para el consumo óptimo. Entonces, ya de una vez descomponiéndolo va a quedar la siguiente formulación. Va a quedar igual a... sí. D1 entre D1. Aquí no sale 1. No, de interés. Aquí va a ser el interés. Esto todo al término que nunca nos que viene aquí, C1 entre este mismo término y el periodo.
por dy entre di más AC 1 entre A y este término por este término, este otro entre de todo esto se puede simplificar, o sea, todo esto se puede simplificar a y que tiene que ser mayor a 0. Está haciendo cosas raras el mouse. 0. Y esto nos va a dar doble i mayor o menos a 0. Y esto nos va a dar igual a 3i. Aquí dijimos que i iba a estar variando, que es el interés. Mayor a 0. Aquí está tomando tu valor. Y vemos que está siendo menor a 0. Esto tiene que ser simétricamente. Entonces, ya una vez sabiendo eso, vamos a observar que surgieron dos nuevos conceptos, o dos de estos, que viene siendo esta i de aquí y lo de acá, está lo de ahí, y b, que es esta de aquí. Entonces van a constituir el efecto relativo al precio A. Eso. El efecto va a funcionar como la dirección opuesta de la variación de I. Estos van a funcionar al inverso de I. Entonces, lo que va a ser I y doble I van a corresponder al efecto sobre el ingreso de B. Aquí tenemos que sí. Se borró todo esto porque estorba. Entonces vamos a tener que sí. Y aquí I es mayor a 0. Va a ser un bien normal. Esto va a ser un bien normal. Bien normal. Y el signo de I va a depender de la naturaleza de lo que se esté bien. Esto va a depender de la naturaleza de la transferencia del consumidor, que ha elegido hacer su óptimo inicial en ahorro o en deuda. Ahí puede tomar diferentes significados. Y pues va a tener una variación y va a jugar un papel de amplificador de ahorros o de deudas, que va a ser igual a D S por 1 más I. Esto entre DI. Y esto nos va a dar mayor a 0. Nos tiene que dar mayor a 0. Entonces vamos a tener dos casos posibles. Que si el individuo es un prestamista, va a quedar así la siguiente formulación. Entonces tenemos pues que si es prestamista, ese tiene que ser mayor a 0, en dado caso de que sea prestamista. Y entonces va a recibir más interés del segundo periodo y va a suceder como si tuviera más ingresos, que va a ser DY entre BI mayor a 0
esto igual a DCI, DCI 1, es 1, no DS. Aquí DI mayor o igual a 0. Aquí va a variar a DS entre DI otra vez. Este concepto lo vamos a ir brincando igual. Y esto nos va a dar igual a 0 otra vez. Tiene que ser mayor o igual a 0. Siempre. Eso va a ser en todo caso de que el individuo sea prestamista. En dado caso de que sea deudor, o sea que deba, la siguiente va a quedar a la inversa. S va a ser menor a 0. Y pues la formulación va a quedar prácticamente de Y. De ahí, aquí va a ser mayor a 0. Aquí se va a hacer entre consumo 1 de I menor a 0. Aquí vamos a tener doble variable de S entre de que va a ser mayor a 0. Esto mayor a 0. Eso va a ser, entonces el efecto final es claro. En cualquier caso, la S va a ser débil, ya sea en cualquiera de los dos casos, o sea, dependiendo, la S siempre va a ser más débil. Entonces, sabiendo eso, cuanto más débil sea el efecto de B y el efecto de A, entonces el efecto A va a poder dominarlo, que viene siendo lo siguiente. DC1 entre B. Esto va a ser mayor a 0. DS entre DI mayor a 0. Esto va a ser si, y en todo caso de que S sí sea lo suficientemente fuerte, que viene siendo S mayor a 0. Lo podemos tener como lo siguiente. DC1 entre no, aquí vamos a invertir este símbolo a 0. DS entre DI y aquí va a ser menor a 0. Bueno, pues ya se quedaría. Entonces nosotros para representar de esta manera la S, ya para representar los dos periodos, va a quedar de otra forma, que quedaría como periodo, aquí periodo de periodo. Aquí va a ser 1 y aquí va a ser 2. Aquí sería C1, acá sería C2. Y aquí vamos a ver. Aquí vamos a ver que va a ser S
Aquí vamos a poner asteriscos, pongamos, porque está complicado escribir en el mouse, con mouse pues, AS. Y aquí se está multiplicando por 1 más el interés, que lo que está lo venimos viendo desde el principio. Entonces vamos a tener ahí con comita por i a mayor a i mayor a i. Entonces aquí vamos a bajar s y va a ser más diferente, que va a ser s en paréntesis 1 más i con comita. Esto va a representar que es mayor a s con la i sin comita. Esto representa. Bueno, borro esto porque la verdad no creo que me alcance. Entonces, siguiendo con eso mismo, esto se va a convertir a, aquí tenemos otra, s, que s con comita va a ser menor a s con asterisco, y que c1 con comita va a ser mayor a c1 con asterisco. Esto va a venir siendo ya lo último, va a ser que tenemos a s con comita, bueno, eso, 1 más i con comita, se cierra, y esto va a ser igual a s igual me equivoqué al momento de escribir, una disculpa. Entonces aquí va a ser igual a s 1 más i. Esto, que es la figura 2, va a resumir el efecto del ingreso, que tiene lugar a través de la tasa de interés y del ahorro. Ya dadas las preferencias del consumidor, va a aceptar si ahorra la tasa de interés es lo suficientemente alta. Entonces para esto tenemos esta gráfica, que viene siendo lo que hemos visto anteriormente atrás, que va a ser el efecto de la tasa de interés sobre el ahorro final. Y se va a utilizar todo lo que habíamos visto en lo anterior. Aquí lo tenemos. Su curva va a ser de esta forma, representando si es deudor o no. Y ya nos vamos al tema 3.2, que viene siendo que si el término antes visto, déjeme quito esto de aquí, listo, anteriormente visto, este término de aquí es igual a 1 más a entre 1 más i con comita. Esto va a aumentar el aumento y el consumo del futuro se va a volver relativamente más caro. Eso va a representar que el aumento va a ser más caro. Y ya para finalizar tenemos esta gráfica que está representando, déjenme la más grandecita para que se pueda visualizar de una mejor manera. Entonces aquí tenemos las anteriores, las otras formulaciones, y todo esto va a representar la disminución de R, que hace que el ahorro sea menos atractivo y el consumo actual aumenta a expensas del ahorro y el consumo futuro. Entonces aquí tenemos esto, que va a representar que entonces lo más atractivo fue lo que es el consumo, y va a dejar de ahorrar y nos va a comprar a nosotros.
bueno, va a comprar más producto y todo eso. Bueno, por mi parte pues sería todo. Espero que le haya quedado entendido este capítulo. Mi nombre es Juan Pablo Valdez Ruiz y espero que tenga buen día, profe. Muchas gracias por su visualización del video.